¿Alguna vez has visto una película que no solo te impacta visualmente, sino que se queda contigo, haciéndote cuestionar la naturaleza de la guerra, la locura y la moralidad? Bueno, si hablamos de cine bélico, hay una obra que trasciende el género y se convierte en una experiencia cinematográfica única, Apocalypse Now, dirigida por el legendario Francis Ford Coppola. Hoy vamos a sumergirnos en esta película icónica, pero también en la mente de su creador. Un director que, con una ambición descomunal, transformó un rodaje infernal en una obra maestra del cine. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y acompáñanos en este viaje río arriba hacia el corazón de las tinieblas. Francis Ford Coppola, el arquitecto de lo imposible. Si hablamos de Coppola, hablamos de grandeza. Su cine es ambicioso, visualmente impactante y profundamente humano. Desde El Padrino hasta Drácula de Bram Stoker, ha demostrado que sus historias no solo entretienen, sino que sacuden la conciencia. Su manera de abordar los personajes, su atención al detalle y su búsqueda de autenticidad han marcado el cine moderno de manera indeleble. En Apocalypse Now, Coppola llevó su estilo al extremo. Combinó lo épico con lo personal, exploró los límites de la moralidad y convirtió cada fotograma en una pintura cargada de simbolismo. El río Nung, por ejemplo, no es solo un escenario, es un descenso metafórico a la locura. Y el coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, es la personificación de la corrupción absoluta. Su presencia en la película, envuelta en sombras y misterios, refuerza la idea de que el verdadero horror no está en el enemigo, sino dentro de cada ser humano expuesto a la brutalidad. Pero hacer esta película fue un viaje al infierno. Literalmente. El rodaje en Filipinas estuvo marcado por tifones, problemas financieros y un reparto que, en algunos casos, estuvo al borde del colapso. Martin Seen sufrió un infarto durante la filmación, Marlon Brando llegó con sobrepeso y sin haber leído el guión, y Coppola invirtió su propia fortuna en la producción, llegando a temer que su carrera estuviera en peligro. Todo esto sumó al mito de Apocalypse Now. Porque esta no fue solo una película sobre la guerra, fue una guerra en sí misma, una batalla de voluntades, donde la pasión y el caos se fusionaron para dar lugar a una obra maestra. El conflicto detrás del conflicto. Para entender Apocalypse Now, hay que hablar del contexto. La película se estrenó en 1979, apenas unos años después del final de la Guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba lidiando con las cicatrices de un conflicto que no solo había sido un desastre militar, sino también una crisis moral. Era una época de desilusión, de cuestionamiento, en la que la guerra había dejado una marca imborrable en la psique colectiva del país. La historia sigue al capitán Willard, un soldado enviado a una misión suicida, eliminar a un oficial renegado que se ha convertido en una especie de dios en la selva camboyana. Pero este no es un viaje común. Es una odisea psicológica que nos sumerge en lo peor de la guerra y de la condición humana. Cada parada en su camino es una confrontación con la degradación moral, con la pérdida de la humanidad en medio de la violencia sin sentido. Coppola no hizo una película de guerra tradicional. No glorificó el conflicto ni lo convirtió en un espectáculo de acción. En su lugar, nos mostró el absurdo, el horror y la locura que desata. Y lo hizo con imágenes inolvidables, soldados surfeando en plena batalla, un ataque con helicópteros al ritmo de la cabalgata de las valquirias y un Marlon Brando en las sombras, murmurando sobre el horror. El impacto de una obra inmortal. Cuando se estrenó, Apocalypse Now dividió a la crítica. Algunos la consideraron una obra maestra, otros pensaron que era un caos narrativo. Pero con el tiempo, su lugar en la historia del cine quedó claro, es una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Su legado es incuestionable. Directores como Christopher Nolan y Denis Villeneuve han citado su influencia, y su forma de utilizar la música, el color y la estructura narrativa ha sido replicada en innumerables producciones.
Más allá del cine, su mensaje sigue resonando en una sociedad que aún enfrenta las consecuencias de los conflictos armados. La película nos recuerda que la guerra es un escenario donde la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa y donde los monstruos no siempre están del otro lado. Conclusión, más que una película, una experiencia. Apocalypse Now no es solo una película de guerra. Es un viaje a la locura, un cuestionamiento sobre la naturaleza del poder y un reflejo de los horrores que el ser humano es capaz de cometer. Francis Ford Coppola arriesgó todo para hacerla, y el resultado es una obra que, como el río Nunk, sigue fluyendo en nuestra conciencia. Cada vez que la volvemos a ver, descubrimos algo nuevo. Cada diálogo, cada imagen, cada escena nos desafía a reflexionar sobre la guerra, sobre la moralidad y sobre nosotros mismos. Ahora te pregunto, ¿qué significa para ti Apocalypse Now? ¿Crees que sigue siendo relevante hoy en día? ¿Qué escena te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos la conversación.